Seguidamente nos ocuparemos del tipo penal de aprovechamiento clandestino de una prestación. Este tipo penal lo encontramos en el artículo 189 de nuestro Código, siempre dentro del capítulo de los hechos punibles contra el patrimonio. Por tanto, el bien jurídico protegido es el patrimonio. El citado artículo establece el que con la intención de evitar el pago de la prestación clandestinamente, uno se aprovechará del servicio de un aparato automático, de una red de telecomunicaciones destinada al público o de un medio de transporte, o accediera a un evento, a una instalación, será castigado, dice la norma, con una pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa, siempre que no estén previstos penas mayores en otros artículos. En estos casos será castigada también la tentativa, y en lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los artículos 171, 172, que, como ustedes saben, la instancia o la persecución penal depende de la instancia de la víctima cuando el hecho se produjere dentro del ámbito familiar o el hecho sea bagatelario. La doctrina señala que la clandestinidad se realiza lo que se hace o se dice secretamente por temor a la ley o para eludirla. En el citado artículo se castiga al autor que utilizare un servicio público, como las redes de telecomunicaciones o un medio de transporte, y evadiese el pago por la utilización de dicho servicio. También se prevé para el caso en que el autor accediera a un evento, como por ejemplo un espectáculo teatral, un concierto, etcétera, o una instalación de servicio público de manera clandestina. El Código Penal sanciona la conducta reprochable y dolosa descrita en el presente artículo y castiga con una pena privativa de libertad, como ya lo hemos mencionado, de hasta 1 año o con multa, siempre que en otro artículo no esté previsto un mayor castigo. Será castigada también la tentativa, lo dice expresamente el Código. En cuanto a la persecución penal, tanto del tipo penal perpetrado dentro del ámbito familiar o si se tratare de hechos bagatelarios, como acabamos de mencionar, la instancia dependerá de la víctima. En el segundo caso, la norma prevé una salvedad, es decir, cuando se trataren de hechos bagatelarios, se prevé una salvedad al decir que el Ministerio Público podrá perseguir de oficio por causas de interés público. Los elementos del tipo penal objetivo son el sujeto activo, puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también. La clandestinidad es un elemento fundamental. El aprovechamiento debe ser clandestino, es decir, oculto, con total desconocimiento del sujeto pasivo. Otro presupuesto es el aprovechamiento de un servicio o de una instalación, pues la utilización de tales servicios o instalación se hallan taxativamente establecidos en el artículo de referencia. El elemento subjetivo es el dolo,
y el elemento subjetivo adicional es la intención de evitar el pago por parte del autor. En el siguiente artículo encontramos el tipo penal de siniestro con intención de estafa. Es el artículo 190, siempre dentro del capítulo que trata sobre el hecho punible contra el patrimonio. Por tanto, es el patrimonio, siempre es el patrimonio el bien jurídico tutelado por este tipo penal, siniestro con intención de estafa. Esta suele ser una pregunta en los exámenes. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es el bien jurídico que protege el tipo penal de siniestro con intención de estafa? Y la respuesta debe ser el patrimonio. Bien, el artículo 190 expresa el que con la intención, de nuevo ya encontramos aquí el elemento subjetivo adicional, intención. El que con la intención de obtener para sí o para otro la indemnización de un seguro ocasionara un siniestro del bien asegurado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Es un delito. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Creo que es oportuno tener un concepto claro sobre el siniestro. Y en ese sentido debemos señalar que por siniestro se entiende todo hecho que produce una destrucción o deterioro grave a los bienes o a las personas, pudiendo ser estos un incendio, un accidente, un caso fortuito, etcétera, etcétera. En algunas legislaciones, a este tipo penal se lo denomina defraudación por incendio o destrucción de cosa asegurada, y atribuye esta conducta delictiva a aquel que, para procurar un provecho para sí o para un otro, en perjuicio naturalmente del asegurador, incendia o destruye una cosa asegurada. Algunos autores señalan que al hecho delictivo de la estafa se le agrega un aditamento específico, cual es la de motivar al error en una empresa aseguradora. La intención de lucro por parte del autor se resume en la posibilidad que tiene de percibir una indemnización del seguro mediante maniobras engañosas, provocando con el bien asegurado un siniestro. El profesor Miguel Bajo Fernández sostiene que el engaño puede versar sobre las condiciones mismas del seguro. Repito, el engaño puede versar sobre las condiciones mismas del seguro. A modo de ejemplo, se afirma tener buena salud ocultando la enfermedad grave que padece el asegurado. O en la simulación del siniestro, se simula un robo cuando ha sido un hurto. Se simula una muerte natural cuando ha sido un suicidio. O finalmente se causa un siniestro con la finalidad de cobrar un seguro. Se prevé igualmente que la pena podrá ser aumentada hasta 8 años en los casos más graves, y no se castiga la tentativa por no estar expresamente establecida.
y por ser el hecho punible un delito. Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo, puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también, el engaño. Este es un elemento fundamental. Consiste en la simulación o disimulación de un suceso y situaciones de hecho. En este caso, la norma versa sobre el siniestro provocado. La inducción al error, otro presupuesto objetivo, se da cuando la conducta engañosa trae como consecuencia un error por parte de la aseguradora. Disposición patrimonial, otro elemento objetivo. Implica que la aseguradora debe sufrir un daño real y, en consecuencia, la disminución de su patrimonio a raíz del engaño provocado por el agente. El elemento subjetivo es el dolo, y el elemento subjetivo adicional, como ya lo hemos adelantado, es la intención del beneficio patrimonial por parte del autor. El siguiente tipo penal que vamos a analizar es la promoción fraudulenta de inversiones. Este tipo penal se halla regulado en el artículo 191 de nuestro Código. Siempre corresponde al capítulo sobre los hechos punibles contra el patrimonio. Por tanto, una vez más repito, es el patrimonio el bien jurídico protegido por esta norma. Antes de analizar concretamente esta disposición del artículo 191, quiero reiterar lo que ya veníamos diciendo en nuestra clase presencial, que al analizar cada tipo penal y al leer el acápite, el título del artículo, por ejemplo, artículo 191, su acápite, promoción fraudulenta de inversiones. Analicen mentalmente en cada tipo penal, siniestro con intención de estafa, aprovechamiento clandestino de una prestación, etc. Analicen cada palabra de ese título, de ese artículo. Repito, por ejemplo, promoción fraudulenta de inversiones. O sea, de entrada ya nos damos cuenta que lo que va a regular el código, lo que vamos a leer enseguida, es promocionar en forma fraudulenta, en forma tramposa, las inversiones. Eso se trata. Promoción fraudulenta de inversiones. Y bien, el artículo 191 en su inciso primero dice: el que en conexión con la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a garantizar la participación en las ganancias de una empresa. El segundo modelo de conducta previsto en el artículo 191 dice: el que en conexión con la oferta de aumentar la inversión en tales certificados proporcionara un número indeterminado de destinatarios con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión,
en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial. Se aplicará también lo dispuesto en los incisos anteriores cuando el hecho se refiera a certificado de participación en un patrimonio que la empresa administrara en nombre propio pero por cuenta ajena. Y en el inciso tercero nos dice el artículo 191, no será punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que, en base al hecho, se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será eximido de pena siempre que haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla. Ustedes recordarán cuando analizábamos la estructura del delito, hablábamos del primer escalón, la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad y por último la punibilidad. En el caso que estamos examinando en este inciso tercero nos dice que no será punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que en base al hecho se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Es decir, la conducta del sujeto es típica, es antijurídica, es reprochable, pero por imperio de esta norma nos dice que no es punible. ¿Por qué? Porque voluntariamente impidió que se otorgara la prestación condicionada. O cuando con la prestación no haya, o cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será eximido, dice la ley, de pena. O sea, concretamente, no se castiga. La conducta puede ser típica, antijurídica, reprochable, pero no es punible. Bien, analicemos la norma. La producción fraudulenta de inversiones acaece, se produce cuando la persona que comete el fraude manipula valores reales o falsificados para obtener una ganancia personal, o lo hace facilitando anuncios falsos para recabar inversores. Está promocionando las inversiones para que precisamente conquiste a los inversores, pero lo hace de un modo fraudulento. En otras legislaciones se castiga también a la persona que proporciona información falsa sobre la compañía para inflar o desinflar el precio de las acciones y obtener una ganancia al comprar o vender las acciones. En el caso de valores falsificados, la persona engaña a las víctimas para que inviertan en una compañía falsa. El derecho penal castiga la conducta que despliega el sujeto que tiene conexión, esto es muy importante, que tiene conexión con la venta de títulos, sean acciones u obligaciones, con los que se opera en la bolsa o la capacidad de ofertar el aumento de las inversiones de dichos títulos y que, dada a esa conexión, proporcione al sujeto pasivo, a la víctima, datos falsos o incompletos sobre las ventas de la inversión. Y esa proporción lo haga en folletos de propaganda
o en resúmenes de estado patrimonial. La conducta del autor, ya dijimos recién, no es punible si voluntariamente haya impedido que en base al hecho acaecido se otorgue la prestación condicionada por la adquisición o aumento, o cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, siempre que el autor haya tratado seria y voluntariamente impedirla. Entonces, su conducta no será punible. Los elementos objetivos del tipo. Sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser también cualquier persona. El objeto material de la acción, los valores bursátiles y otros derechos, certificado de participación en las ganancias. La acción consiste en proporcionar datos falsos o incompletos de las ventajas de la inversión, ya sea en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes del estado patrimonial. Otro elemento es la inducción al error. Se entiende que en el presente hecho punible implícitamente se haya previsto que la víctima pueda incurrir en error, pues los datos falsos o incompletos deben ser relevantes para la decisión de invertir o no. El resultado, el otro elemento objetivo, consiste en la efectiva proporción de datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de un estado patrimonial y, consecuentemente con ello, producir un perjuicio patrimonial a la víctima. El elemento subjetivo es el dolo. El siguiente tipo penal que vamos a analizar, lesión de confianza, previsto en el artículo 192 de nuestro código, y reitero, siempre estamos dentro del capítulo 3 de los hechos punibles contra el patrimonio. Por tanto, es el patrimonio el bien jurídico tutelado o protegido por este tipo penal. Como acaba de mencionarle o señalarle o sugerirles, lean y reflexionen. En este caso son 2 palabras nada más acerca del acápite del artículo 192, lesión de confianza. Lesión y confianza. Analicen mentalmente en este momento que están escuchando esta grabación. Lesión, confianza. Lesionar la confianza. La confianza depositada por otra persona, en el autor, obviamente. Y ya nos estamos dando cuenta de qué se trata el tipo penal. Lesión de confianza. Y la norma nos dice, el que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se trata, por tanto, de un delito. En los casos, dice el inciso segundo, especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. No se aplicará
el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a un valor menor de 10 jornales. En el inciso tercero, la norma establece que se aplicarán los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la responsabilidad por el patrimonio. En lo pertinente, dice el inciso cuarto, se aplicará también lo dispuesto en en los artículos 171 y 172, que como ya sabemos, estas normas, 171 y 172, regulan cuando los hechos punibles o cuando este hecho punible en concreto se perpetrara dentro del ámbito familiar o se tratara de hechos bagatelarios, entonces la persecución penal debe ser a instancia de la víctima, es decir, la víctima debe denunciar al Ministerio Público para que éste inicie las investigaciones pertinentes. La lesión de confianza consiste en el abuso de un encargo administrativo o de la competencia concedida por medio de la ley o de un contrato y teniendo la obligación de velar intereses ajenos. Causa, cuando el mismo autor produce el perjuicio patrimonial o cuando otro ocasiona el perjuicio patrimonial, pero el autor no evita que se produzca ese perjuicio patrimonial. Pues la norma nos dice que dentro del ámbito de protección que le fue confiado al autor, la protección de un interés patrimonial, no causara o no evitara ese perjuicio patrimonial. En el examen suele aparecer una pregunta, casi siempre aparece cuando el alumno expone esta lección. La pregunta es, ¿cuáles son los presupuestos o los elementos objetivos del tipo penal de lesión de confianza? Y la respuesta debe ser 1. Base jurídica. 2. Calidad de garante del autor. 3. Perjuicio patrimonial. Vamos a analizar estos 3 elementos. Base jurídica. La base jurídica es la ley, una resolución administrativa o un contrato. Repito, ley, resolución administrativa, contrato. Estas son las bases jurídicas. Y precisamente, ¿por qué le dicen base jurídica? Porque es en base a estas normas, o la ley, o la resolución administrativa, o el contrato, el autor asume, se compromete con la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero. Y dentro de ese ámbito de protección, dentro del ámbito de garante que él tiene, el autor, causa o no evita el perjuicio patrimonial. El segundo elemento, como acabamos de mencionar, es la calidad de garante del autor. Esa calidad de garante está dada por la obligación de proteger ese interés patrimonial relevante que le otorga el tercero. Y dentro de ese ámbito, repetimos,
se produce el resultado. ¿Cuál es el resultado? El perjuicio patrimonial para el tercero. ¿Por qué se produjo el perjuicio patrimonial? Porque causó ese perjuicio el mismo autor, el mismo garante. O porque otro causaron, pero el garante no evitó que se produjera el perjuicio patrimonial. El marco penal de la lesión de confianza es de hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa. Por tanto, es un delito. Ahora bien, en el inciso segundo se establece el agravante de la lesión de confianza. Y la norma dice que en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. En el inciso tercero se establece que se aplicarán los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica. En otros términos, aun cuando la ley, el contrato o la resolución administrativa carecieran de validez, es decir, surten de igual modo los efectos que han sido buscadas por las mismas, aunque esa ley haya sido modificada o derogada, la resolución administrativa anulada o revocada, o el contrato extinguido. El último tipo penal de este capítulo cuarto de hechos punibles contra el patrimonio es la usura, y la encontramos en el artículo 193. Y la norma dice: el que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se hiciera prometer u otorgar para sí o para un tercero una contraprestación que es evidentemente desproporcionada con relación a la prestación en los casos de un alquiler de vivienda o sus prestaciones accesorias, un otorgamiento de crédito, un otorgamiento de garantías excesivas respecto al riesgo, o una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas. En estos casos, el marco penal es de hasta 3 años o con multa. Y el agravante lo encontramos en el inciso segundo y nos dice que cuando el autor realizara el hecho comercialmente o mediante el hecho produjera la indigencia de otro o se hiciera prometer beneficios patrimoniales usurarios mediante letra de cambio, pagaré o cheque. En estos casos, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Se define a la usura como el delito contra el patrimonio, consistente en exigir un interés o lucro excesivo o contraprestación exagerada para sí o para un tercero, en virtud de un contrato de préstamo de dinero o bienes muebles, aprovechándose de la situación de necesidad, inexperiencia o ligereza del prestatario. El profesor Goldstein señala que se da este nombre al excesivo interés que el acreedor impone como fruto del dinero o cosa que da o facilita en préstamo. Y ya dijimos recién que la conducta se agrava cuando el autor realiza el hecho comercialmente o cuando con su diligencia
provocase la indigencia del sujeto pasivo, o el beneficio patrimonial provenga de letras de cambio, pagarés o cheques. Los elementos objetivos del tipo penal son: sujeto activo puede ser cualquier persona que da el préstamo o interviene en el préstamo. El sujeto pasivo puede ser también cualquier persona que necesitada o inexperta que paga o promete ventajas pecuniarias desproporcionadas. El objeto material de la acción está dado por la ventaja desproporcionada o interés excesivo. Estado de necesidad, inexperiencia o ligereza son otros elementos también objetivos de la usura. Y ese estado de necesidad, inexperiencia o ligereza no es otra cosa que el estado en que se encuentra la víctima. Y la consumación se produce cuando el autor da o se hace prometer una contraprestación evidentemente proporcionada. El elemento subjetivo es el dolo. Por último, sobre este hecho punible, me permito hacer una breve reflexión, ya que entiendo que todos somos cristianos, que la usura es un pecado muy grave, porque mata la vida, pisotea la dignidad de las personas, es vehículo para la corrupción y obstaculiza el bien común, debilita los fundamentos sociales y económicos de un país. Por tanto, este hecho punible es un hecho punible deleznable.